Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. En esta noche te traigo nuevamente un estudio importante desde mi punto de vista, algo enriquecedor, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, a escuchar. Hoy por la tarde veía algo en uno de los grupos de oración en los que estoy y digo, bueno, Dios mío, verdaderamente cada quien es libre de pensar y de actuar y de hacer lo que quiera. Es tan grande ese derecho que nuestro mismo Padre Celestial lo respeta. Se llama libre albedrío. Puedes creer lo que quieras, puedes pensar lo que quieras, pero verdaderamente si estás firme y entendido en la palabra de Dios, si has conocido, sabes que debes hacer lo que Dios te pide hacer a través de su palabra en la Biblia. Aquí no hay engaños, únicamente lo que la Biblia nos manda creer, lo que la Biblia nos manda hacer. Es como un recordatorio para todos aquellos, ¿verdad?, que están preocupados y pidiendo por la paz mundial o por otro tipo de situaciones, de desastres naturales y en fin. El hecho es que ya lo he dicho más de una vez. Nuestro mismo Yeshua bendito dijo, es necesario que estas cosas sucedan. Entonces, si nosotros estamos orando por alguna situación, estamos no solo queriendo hacer nuestra voluntad, sino retrasando la voluntad del Creador. Y Dios es soberano y tiene un plan para todo. Debemos de acordarnos que en el reino de Dios no hay sorpresas. Entonces es muy importante poder darnos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor y que nuestra oración sea alineada conforme a la voluntad del Padre Eterno. Bien, dicho lo dicho, vamos a comenzar. El día de hoy te traigo un estudio muy bonito, una parte muy importante llamada Jueces. De ahí deriva el nombre, ¿verdad? Los libros de los jueces, pero fíjate que es algo que va más allá de lo que normalmente vemos en este libro de Shoftim. Cuando hablamos de jueces, sería muy largo poderte explicar en un estudio breve o en un solo video lo que es Shoftim, lo que es Elohim, lo que es la junta de los jueces. Precisamente por ahí hay un salmo, el 121, si no me equivoco, que habla también de esto, al respecto de en la junta, en la asamblea, muchas gracias te daré. Todo esto va de la mano, ¿verdad? Es largo de explicar, pero muy precioso. Y bueno, si en algún momento quieren ustedes, con mucho gusto hacemos el estudio. Pero hoy te traigo algo muy diferente. El día de hoy una vez más te voy a presentar un punto de vista teológico judío, ya que una vez más te recuerdo que la Biblia es hebrea, las raíces de nuestra religión, seas católico, seas cristiano, son judías. Ya bien todos sabemos que en algún momento de la historia, por cuestiones políticas, Roma se aprovecha, quedándose con la religión pura y netamente cristiana. De ahí nace posteriormente el catolicismo, pero recordemos cómo es judaísmo, cristianismo y ya después entra el catolicismo. Tengo un estudio que ya subí, se llama Historia de la Iglesia, tengo otra parte muy buena, posteriormente lo subiremos para ampliar un poquito más tu visión al respecto de la historia y esta vez basándolo en libros y enciclopedias, no únicamente en la Biblia, sino en partes de la historia. Bien, entremos en contexto. En esta ocasión analizaremos un texto desde el original hebreo nuevamente traducido al español, puesto que ya sabemos que hay muchos errores de traducción, no solo errores, sino también cambios y omisiones, y sabiendo que la Torá hebrea, el Antiguo Testamento, es un libro perfecto en donde no se puede cambiar ni un punto ni una coma, entonces es imperativo comprender lo escrito en ella. Bien,
La parte que estudiaremos hoy, perdón, nuevamente ofrezco una disculpa si no lo pronuncio bien, se llama Shoftim o Shofetim. Estamos en el quinto libro del Pentateuco, el libro se llama Devarim y lo traducen como Deuteronomio. Por más que no sea correcto, porque Devarim viene de la palabra Davar, que quiere decir palabra o verbo o cosa, en el original hebreo, claro. Y vamos a poner en contexto qué ocurre en este libro y sobre todo la historia de la porción que se llama Shoftim. ¿Qué quiere decir Shoftim? Shoftim quiere decir jueces. Y comenzaremos con la primera frase en hebreo y la traduciremos para ver por qué se llama así, por qué se llama jueces. Bien, estamos en Deuteronomio 16:18 y dice así: Shoftim Teshotrim Titeleja Behol Sheareja Asher Adonai Eleja Natan Leja Leshvi Tehau Shef Tiata Una Mishpat Pat Sedek. Ahora veamos cómo lo traduce la Reina Valera. Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y aquí ya hay errores y omisiones de parte que son claves para poder sacar los secretos que esconden en este texto. Porque primero dice, jueces o policías o guardianes te darás en todas tus entradas. Y ahora vamos a ver lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que no tienen nada que ver, porque juez es una cosa y policía es otra. Es decir, alcalde no es policía y luego esta palabra, entradas, ¿no es cierto? Dice, ciudades que no tienen nada que ver porque no es la palabra correcta escrita originalmente. Es decir, más adelante en hebreo aparece el concepto de ciudad, pero no aquí. Bien, vamos a entender a qué se refiere primero poniendo esta historia en contexto. Estamos hablando de discursos de Moisés que le da al pueblo hebreo antes de que entren a la tierra prometida. Es decir, este es el quinto libro del Pentateuco, ya es el final, momentos antes de que Moisés se separe del pueblo hebreo, porque ya sabemos que Moisés no iba a entrar en la tierra prometida. Es decir, ellos están frente al río Jordán, a punto de cruzarlo y entrar en la tierra prometida. Y Moisés sabe que no va a entrar y que después va a morir. Luego, y antes de separarse él está haciendo un recuento, primero de la historia del pueblo hebreo y de todo lo que les pasó, de los milagros que ocurrieron y más que nada de todos los preceptos y leyes, todo lo que enseña Dios de cómo hay que vivir. Es como el que quiere estar seguro, él quiere que los hebreos sepan comportarse. Van a saber cómo vivir luego de que él se separe de ellos. Y aquí al lado, Shoftim, de jueces, les dice algo muy interesante, porque aquí empieza el primer enigma. ¿Por qué no dice ponte jueces y policías en la entrada de la ciudad? No, dice así, jueces y policías date a tus entradas, es decir, que te lo dice a ti como persona, no se lo dice a una ciudad. Esto explica la cábala hebrea sobre todo esto, y para el que no sabe la cábala hebrea, es la que se encarga de descifrar y extraer los secretos de este texto maravilloso y de toda nuestra Biblia hermosa. Porque hay diferentes niveles en la Torá. El primer nivel se llama Peshat, que viene de la palabra Pashut, que es simple, que es el nivel del estudio que se cuenta. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que empezar a profundizar en los niveles en donde empiezan a haber significados ocultos que a veces son muy diferentes a lo que parece que habla la historia o el cuento. Entonces,
¿Qué explica la cábala hebrea sobre esta frase tan enigmática? Porque no dice, pon jueces y guardianes en la entrada de la ciudad. No, dice, de tus entradas, y explica la cábala, que la ciudad eres tú y las entradas son los orificios de tu cuerpo. Tus 5 sentidos, tus 2 oídos, tus 2 ojos, tus orificios nasales, tu boca, y cuando hablamos de boca no hablamos necesariamente de que entre en la boca, porque muchos pueden pensar que es el alimento, comer sano, ¿no es cierto? Pero no. Se habla de que sale de tu boca, porque uno de los pecados más grandes para el judaísmo, de acuerdo a la Torá, es el mal hablar o la mala habla, la mala lengua. Por lo cual, en el caso de la boca, es que tienes que tener un juez, que primero discierne y dice, esto no, esto está mal, y luego un policía de guardián que se ocupe de evitar que no ocurra, que no salga lo que quiere salir. Y cuando hablamos de entrar, también el juez, que es nuestra conciencia o nuestra sabiduría, se va a dar cuenta que ciertos contenidos que están fuera de nuestra ciudad, que somos nosotros, pero tienden a entrar a nosotros para hacernos un daño. Entonces tenemos que evitarlo y cuidar mucho esas entradas que son nuestros 5 sentidos. Pero ahora llegamos a unos versículos aún más enigmáticos, en lo que se esconde algo profundísimo, y reitero, esto solo es un análisis desde el punto de vista hebreo, uno de tantos, porque también este tema tiene muchísimas traducciones. Es más, en el mundo cristiano te lo concretizo muy rápido. Lo que estábamos viendo ahorita tiene que ver con aquello que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Cuando llegamos al capítulo 17, ahí se empieza a hablar de la idolatría, pero se hace una forma muy interesante. Leámoslo en el original hebreo, y nuevamente una disculpa porque no soy muy diestro en esto, pero hacemos lo mejor que se puede. Bien. Kin sof de kir dehab sheareja, asher Adonai Eloheja, natan leja o el sha asher, y asher et arab de ine Adonai Eloheja, labor brito de elej beave, Elohim aherim da, ihtahabu la shemesh, la ereach, olejot seba, a shamaim, a charlotte, shibiti. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bien, les daré la traducción del original hebreo, y dice lo siguiente: y si encontraras en tu cercanía, en la cercanía de alguna de tus entradas, hombre o mujer, que haga lo que está mal en la vista de Dios, y si fuera o adorara a otros dioses, y se postrara ante el sol, la luna o todos los ejércitos del cielo, lo cual no te he pedido, es decir, Dios no pidió eso, no lo ordenó. Vamos a analizarlo. Primero veamos que si encuentras a un hombre o mujer en la cercanía de tus entradas que está orando a otros dioses, por ejemplo, al sol, a la luna o a los ejércitos del cielo, lo cual no te he pedido, que Dios no te lo ha pedido. ¿A qué se refiere? De nuevo vamos a recordar que la cábala explica que la ciudad con sus entradas eres tú. Tú eres la ciudad y las entradas son tus orificios. Y ahí dice, hombre o mujer que están haciendo lo que está mal a la vista de Dios. Es decir, ¿cómo puede ser que haya dentro tuyo hombre o mujer? Veamos con calma el concepto del ocupa. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de él en el Salmo 133, no, miento, en el estudio anterior. Platicamos del ocupa. Es decir, que todos nosotros, o sea, una de las estrategias del lado oscuro es hacer que entren en nosotros entes negativos que también influyen en nuestras decisiones. Entonces, veamos cómo aquí mismo dice, dentro de tu ciudad que eres tú, hay hombre o mujer que hace lo que está mal y tienes que echarlos, porque a continuación dice que hay que expulsarlos y eliminarlos. Pero aquí lo más importante es lo que dice este párrafo, que dice,
adorando al sol, a la luna o a todos los ejércitos del cielo, lo cual no te he pedido, no te he ordenado. Entonces, para comprender esto, vamos a recordar nuevamente lo que explica la Kabbalah. Y no solo la Cábala, sino otros cuerpos de sabiduría espiritual que hablan de lo que pasó en este mundo. Hablan de Dios, de los ángeles y del ángel caído. ¿Y qué es lo que explican aquí? Que hace muchísimo tiempo estaba Dios con la jerarquía de ángeles y había un segundo ángel que era número 2, ni más ni menos que era el 2, una jerarquía altísima, enorme. Bueno, no lo imaginas, si había un segundo ángel, ni más ni menos que era el 2, pero un poder tan alto. Pero lo que ocurrió es que ese ángel se rebeló y se separó de Dios y vino a este mundo. Bueno, es una forma de decirlo, ¿verdad? Que vino a este mundo. Realmente hay una explicación más larga para todo esto. Y trajo con él otros ángeles tratando de convertirse él en el Dios. Más que convertirse, engañar a todos los que están en este mundo para que piensen que Él es el Dios, porque Él sabe que no lo es. Bien, creo que no suena la historia. Y después, ¿qué más explica la Cábala? Que este ángel no solo engaña y que gobierna este mundo y aleja al hombre de Dios, sino que también Él quiere exterminar al ser humano. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué problema tiene Él con el ser humano? ¿No es verdad? Y ahí vamos a recordar el Génesis y vamos a recordar que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y la Cábala explica, juntamente con otros cuerpos de sabiduría espiritual, que el ser humano viene a ser el ente a través del cual Dios quiere experimentar su creación. Y para poder entrar el Espíritu Divino en el hombre, vamos a tener que ser igual a Él. Lo único es que se ha olvidado, y ahí quizás está la respuesta del por qué este ángel, el número 2, tiene tanto enojo con el ser humano. Quizá porque sabe que el ser humano está más arriba de él. ¿Escuchaste bien? Porque los ángeles, tal como todos conocemos, son mensajeros y servidores, ¿no es cierto? Una de las características de los ángeles es que ayudan, son servidores al servicio de Dios, y cierto es que si alguien sirve a ti, hay ángeles que te sirven y quizás tú no lo sabes. Quiere decir que tú quién eres, tú eres el amo de ellos, el señor de ellos. Es decir, tú estás en una jerarquía más elevada que los ángeles. Los ángeles están ahí para ayudarte a ti. Y lo que ocurrió es que a través de mucha manipulación en la historia, gracias Roma, y mucha mentira, se te ha hecho creer a ti que tú estás por debajo. Y quizás ahí está la respuesta del por qué el ángel caído tiene tanto enojo y quiere exterminar a todos los seres humanos. Porque él sabe que el potencial tuyo y de cada uno de ustedes, de nosotros, es ser mucho más elevado que él mismo. Entonces, no nos quiere. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con nosotros? ¿Cuál es el resultado? Que nosotros nos sentimos primero que todos estos seres, entes, por ejemplo, astros, astrología, o ángeles, arcángeles, o hasta se habla de seres de otros planetas, se habla de comandantes, de otros planetas, de hermanos mayores, de confederaciones galácticas y de que ellos están más arriba que nosotros y que tienen mucho más poder arriba de nosotros, y hasta se dice que ellos deciden y que quizás ellos nos ayuden o no nos ayuden. Pero el mensaje que está debajo de todo eso es que nosotros tenemos cero poder y estamos a merced de lo que decidan otros, cuando es todo lo contrario. Y aquí lo dice la Torá, dice de nuevo en el original hebreo: Deilech de Ave Elohim, Aherim de Ishta, Gebel, Emdelah Shim Ash, Oala Oreach, Olekum Tseva,
Ashamaim Ashalot Shiviti. Es decir, aquí dice que fue y adoró a otros dioses, a el sol o la luna y a todos los ejércitos del cielo. ¿Y qué te recuerdan o qué te hacen pensar esos ejércitos del cielo? Cuando hablamos de Adonai Sebaot y de principalmente lo traducimos, ¿no?, como Dios de los ejércitos. Entonces, ¿qué te hace pensar? Primero, ángeles, arcángeles, ¿no es cierto? Estoy hablando de entes de otros planetas, que hoy está muy de moda hablar de ellos, de confederaciones, comandantes, hermanos, iluminados o avanzados, de grises, verdes, dracos, pleiadianos, asturianos, cinturón de Orión, anunnakis, reptilianos, etcétera, etcétera. Y esperar que ellos te ayuden, que te salven. Y hasta mensajes te dan personas que saben hablar esas lenguas, que enseñan de este tema, y hasta te dicen que hay una guerra intergaláctica, que todo se decide allá arriba, que todo es política de allá arriba, y nosotros acá no tenemos cómo cambiar nada. Y recapitulando de nuevo, el mensaje tan fascinante de este capítulo de la Torá que te dice jueces y guardianes ponen tus entradas, que quiere decir, ten cuidado de qué te permites que entre en ti. Y ahí tú lo ves, porque si yo permito que entre en mí mensajes, historias de genealogías galácticas, de seres de otros planetas, de todo tipo de ángeles y arcángeles, y me pongo a estudiar por días, horas, meses, y todo esto, y el resultado de eso es que yo siento que soy muy pequeño, porque hay entes mucho más poderosos que yo, que están más arriba que ellos, tomando las decisiones. ¿Cuál es el resultado? El resultado es, ¿acaso que tú te acercas más a Dios, te empoderas, te reconozcas con tu divinidad y te das cuenta que tú tienes el poder para cambiar esto que está pasando o lo contrario? Esa es la pregunta. Creo que la respuesta es que el resultado va a permitir que todos esos contenidos entren a través de tus entradas. Es que tú te desempoderes y te creas que no puedes hacer absolutamente nada. Y te olvidas de tu esencia divina y de tu poder enorme, porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerdas? Génesis. Sopló aliento de vida. Nepej en el original hebreo, alientos, pasaste a ser alma viviente y te hizo a su imagen y semejanza te hizo. Y del único Dios que está más arriba de todos esos ángeles caídos, entes astrales, ejércitos de ángeles y arcángeles, de comandantes, de no sé qué tantos planetas y cosas y mafufadas que sacan. Tú estás más arriba y tienes más poder que todos ellos, pero simplemente te están confundiendo para que pienses lo contrario. Te recomiendo que analices bien, que ese juez tuyo analice bien qué contenido se está permitiendo que entren por tus entradas y cuál es el resultado de la inversión de tu tiempo en eso. Y luego, si hablamos de tiempo, de nuevo hoy, en este momento de la historia de la humanidad, están ocurriendo cambios muy grandes en este mundo, a tiempo, a todo nivel, y el tiempo que ahora tú tienes en tus manos vale oro. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para ocuparte de que tu vida no sea equivalente a ese futuro distópico que quieren generar para ti. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se hace viendo videos en YouTube? ¿Se hace viendo películas, series o telenovelas galácticas o genealogías de seres de otros lugares? ¿Tiempos o dimensiones que está muy de moda junto con el multiverso? ¿Netflix? ¿O se hace invirtiendo tu tiempo en algo operativo, en algo que es tomar acción para tomar decisiones y moverte y hacer para que el día que todos estos futuros distópicos se hagan realidad, tú no estés ahí
estés despierto, estés iluminado, estés lleno de la esencia y de la presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Tú estés en otro futuro de gente libre, libre en Cristo Jesús, libre en la verdad, porque la verdad os hará libre. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Te recomiendo que analices bien con ese juez que tienes adentro en qué estás invirtiendo tu tiempo hoy. Es imperativo que lo inviertas en lo correcto si no quieres encontrarte un día con barrotes en tu ventana, sin que te dieras cuenta cuando los pusieron, y en ese momento va a ser demasiado tarde, ya que no vas a poder comprar, vender, comer, comerciar sin una marca, sin una aplicación, ya que todo se está moviendo actualmente a través de la tecnología. Ahora es cuando puedes actuar. Usa a esos jueces y policías y guardianes para que cuiden tu ciudad. Y como dice la Torá, expulsa a ese hombre o mujer, plural, que tienes dentro de la ciudad y que están adorando a esos dioses. Expulsa y elimínalos. Identifica estos entes que tienes dentro. Quizás oyes esa voz que se ocupa, que no viene del lado de la luz, que te está haciendo perder tu tiempo, y expúlsalo de ti y comienza a actuar desde que eres de verdad, desde tu conciencia, al único Dios, al más poderoso y al que manda sobre todo lo demás, y ahí verás cómo tu vida cambia y cómo es realmente decidir tú de cómo continúa esta historia. ¿Por qué? Porque es la historia de tu vida. Bien, espero que esta pequeña porción de la Torá te haya sido de gran bendición para iluminar tu vida. En verdad yo estoy sorprendido porque esta es una de las tantas interpretaciones que se puede dar. De verdad, espero y deseo comentarios. Te pido a ti que estás viendo el video, me ayudes porque quiero armar un video de dónde nace el cristianismo, de dónde surge la separación, en qué tiempo y en qué lugar, pero no me refiero a Martín Lutero, no me refiero al concilio de Nicea, me refiero al siglo pasado, en el momento en el que nos separamos y se nos llama protestantes. ¿Dónde nace? ¿Cómo comienza? Si tienes información que puedas compartirme, te lo voy a agradecer. Y si estos estudios son de bendición, por favor, vamos a seguir subiéndolos, vamos a seguir viendo diversos puntos de vista, cristianos, judíos y diversas ideologías. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haberlo compartido conmigo. Te deseo paz, te deseo que el Eterno haga resplandecer su luz sobre tu rostro, sobre tu familia. Te deseo amor, te envío bendiciones. Que Dios bendito, Padre eterno, esté contigo, con tu familia, cuidándote, respaldándote, guardándote de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy buenas noches, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.